Feliz sábado, hermano, Dios te le bendiga. Feliz sábado, Dios te le bendiga. Bendiciones, qué bueno poder estar aquí una vez más, ¿cierto? En la casa de nuestro Dios para poder alabarle, adorarle y escuchar su palabra. Venimos aquí porque necesitamos de Él, ¿cierto? Necesitamos escuchar su voz. Por eso que el sábado es como un oasis en medio del desierto, donde podemos refrescar nuestras almas agitadas por este mundo, ¿cierto? Por el afán. Y necesitamos un día especial, encontrarnos plenamente, 100% con Dios, tiempo de calidad con Él. Amén. En esta ocasión he querido tocar un tema, ¿cierto? Que está en Apocalipsis 1, que trata a Jesús en medio de su pueblo. Jesús está en medio de su pueblo. Y nos garantiza que nosotros podemos estar seguros en las manos de Jesús. En las manos de Jesús. Algunos cuando leen el libro de Apocalipsis creen que es un libro un poco difícil por cuanto tiene símbolos o algunas imágenes raras. A veces son imágenes irreales que nunca se ha visto en la realidad. Pero detrás de todas esas escenas simbólicas, de esas imágenes simbólicas, hay un mensaje de esperanza. Se podría decir que algunos dicen que Apocalipsis viene siendo el quinto evangelio, porque los demás evangelios, los 4 evangelios, se trata de la vida de Jesús. Y en Apocalipsis, el centro, el personaje principal es ¿quién? Es Jesús. Es Jesús. Por cierto, los evangelios terminan con la ascensión de Cristo. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Y el libro de Apocalipsis nos presenta a Cristo en el cielo, ¿cierto? La obra que Él continúa después que Él ascendió al cielo. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 1. Capítulo 1, vayamos a Apocalipsis y vamos a leer primero el capítulo 2, versículo 10. La razón para la cual se escribió ese libro. San Juan capítulo 2, versículo 10 nos dice: no temas lo que has de ¿qué? De padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por ¿cuántos días? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de ¿qué? De la vida. Aunque este mensaje fue dirigido a la iglesia que estaba en Esmirna, pero tiene varios elementos que es aplicable a todas las iglesias. Y es el núcleo del mensaje, ¿cierto? O el motivo por el cual se escribió ese libro. Primero, el libro fue escrito para aquellas personas que a través de las edades iban a enfrentar tribulaciones. Iban a enfrentar opresión por causa del evangelio. Algunos iban a enfrentarse a desánimos o a grandes desafíos por su fe. Y en ese versículo Dios nos dice que no importa lo que haya de suceder en el futuro. Él nos dice, no temas lo que has de padecer. Vas a subir tribulaciones, pero Él nos dice, sé fiel. O sea, nos motiva a mantenernos firmes en medio de la adversidad. Y nos dice, sé fiel, porque algo te está esperando y ese algo es la corona de ¿qué? De la vida. Persiste, siga adelante, no te desanimes. Así que el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de aliento y de esperanza en medio de ese mundo turbulento, ¿cierto? En medio de los desafíos de nuestra fe. Y no era la excepción en el primer siglo, porque si usted lee en el capítulo 1, el versículo 9, Juan expresa una situación que él estaba viviendo, y no solamente él, sino la iglesia. Él dice, yo Juan, vuestro ¿qué? Hermano y compañero en la paz. Eso es lo que dice aquí. ¿Compañero en dónde? En la tribulación. Es decir, Juan estaba siendo atribulado, pero no solamente él estaba siendo perseguido, sino también ¿quiénes? Los hermanos. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atribulada. ¿Por qué motivo? Él dice allí que él estaba en la isla de Patmos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio de ¿quién?
de Jesucristo. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo atribulada por ser fiel a Dios. Juan era uno de ellos porque fue desterrado a la isla de ¿qué? De Patmos, luego que el emperador no pudo acabar con su vida. Entonces lo desterró. Por cierto, colocando un poco de contexto, Juan fue desterrado por un emperador llamado Domiciano que gobernó entre el año 81 y el año 95. Y se dice que al final del año 95, al final del reinado del emperador Domiciano, Juan fue desterrado. El año 95 aproximadamente, algunos dicen 96, porque el Apocalipsis pudo haber sido escrito a final del año 97, ¿cierto? Porque él fue después que Domiciano murió, el siguiente emperador lo liberó. Pero la situación es que en el año 95, 96, ya todos los apóstoles habían muerto. El único que quedaba vivo era Juan. Por cierto, la mayoría de ellos murieron antes que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año ¿qué? 70. Y había pasado ya varios años. Y él estaba como que preguntándose, ¿será que va a pasar lo mismo que le pasó a ellos? ¿Será que me va a pasar lo mismo? Porque todos los demás apóstoles fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Santiago, Pedro, que fue crucificado con cabeza abajo, a Pablo que le cortaron la cabeza, a Santiago que fue muerto a espada, todos habían muerto por causa de la palabra de Dios y ahora él mismo estaba siendo perseguido. ¿Acaso acabarían con su vida lo mismo que hicieron con los demás compañeros? Así que tenían varias preguntas. Por cierto, ¿cuántos años ya habían pasado? Jesús ascendió al año 31. Él estaba en la isla de Patmos alrededor del año 96. Entre el año 31 al 96 habían pasado 65 años. 65 años sin ver a Jesús. Porque la esperanza más anhelada en el corazón de Juan era volver a ver a quién, a Jesús. Habían pasado el tiempo. La iglesia estaba siendo atribulada. Todos sus compañeros apóstoles habían sido asesinados. Y él ahora se encontraba solo en una isla rocosa. ¿Qué pasaría con él? ¿Sabes qué? A veces en las situaciones más difíciles, cuando nosotros tenemos dudas, preguntas, y aunque Dios pareciera callar, cuando Él se manifiesta, Él responde a todas nuestras interrogantes. Y eso es lo que vamos a ver. Juan se encontraba solo, habían pasado 65 años y alguien se le aparece. Versículo 10 nos dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y algo sucedió. Él escuchó una ¿qué? Una voz. Pero esa voz le hablaba ¿de dónde? ¿La parte de frente o en la parte de atrás? Atrás. ¿Él veía quién hablaba con él? No. Pero era una voz extraña porque la Biblia dice que era una voz como de ¿qué? Como de trompeta. ¿Quién era esa voz? Y en el versículo 12, cuando él se voltea para mirar quién le hablaba, versículo 12, él dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué fue lo que vio? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, ¿quién estaba? Uno semejante al Hijo del Hombre, y nosotros sabemos que era ¿quién? Jesús. Jesús se le apareció en el momento más difícil de su vida, en una isla rocosa, donde tenía muchas preguntas, ¿cierto? Donde se sentía solo. Jesús se le apareció, pero Jesús se le apareció en una escena muy interesante. Jesús estaba en medio de ¿qué cosa dice la Biblia? En medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús se le presenta a Juan en medio de los 7 candeleros de oro? Si ustedes leen en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, ahí nos dice la parte final, en la parte final dice, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué significa? Son las 7 ¿qué? Las 7 iglesias. Escuche bien.
Los 7 candeleros es un símbolo de las iglesias de Asia Menor, de las 7 iglesias. ¿Y qué significa entonces que Jesús esté en medio de los 7 candeleros? ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir a Juan? Que Él está en medio de ¿quién? De su iglesia. Que Él está en medio de su pueblo. Que aunque Domiciano, un obstinado emperador, quería desaparecer a la iglesia. Que aunque Juan había sido desterrado con el fin de que la iglesia se desanimara y el último líder desapareciera y la iglesia se desvaneciera, y aunque había seres humanos que querían destruir y desaparecer la iglesia de Cristo, Jesús se la manifestó a Juan diciendo: la iglesia no va a desaparecer porque yo estoy en medio de ella. Y aunque el enemigo quiera destruirnos, la presencia de Jesús es una garantía que aunque la marea sea fuerte, Él está al control del timón. Y eso es lo que le estaba queriendo decir a Juan. No te preocupes, Juan. Tú estás siendo tribulado, como dice el versículo 9. La iglesia también. Pero yo estoy con la iglesia. Yo estoy con ellos. Por eso se le presentó en medio de los 7 candeleros de oro. Y otra cosa, la forma en que Jesús estaba vestido es interesante, porque versículo 13, dice que él tenía una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido de un cinto ¿de qué? De oro. Esa vestimenta era la vestimenta que usaba ¿quiénes? Los sacerdotes. Y aunque Jesús aquí no aparece con el título de sacerdotes, pero Él aparece en medio de imágenes que hay en el santuario. Porque los candeleros estaban ¿dónde? En el santuario. Las vestiduras son imágenes de sacerdote. Por lo tanto, Él está en una escena del santuario con vestidura ¿de qué? Sacerdote. ¿Y qué significa de que Jesús se le aparezca como sumo sacerdote a Juan? Que Él está intercediendo constantemente por ellos. Que ellos no están solos, que Él es el representante de los hombres ante el Padre Celestial y que vive para siempre interceder por ¿quiénes? Por ellos. Y cuando Juan estaba como que perturbado por la imagen, ¿no?, de la gloria de Jesús, porque ahí lo describe con gloria, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando Juan cayó en tierra? Versículo 17. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando Juan temblando vio su gloria, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Dice la Biblia que Él puso su ¿qué? Su diestra sobre mí. Es decir, le dijo: Juan, no temas. Puso su mano. Es una manifestación del consuelo divino que no estamos solos. Es una consolación. Y vamos a leer el versículo 16. Dice que Jesús tenía algo en su mano. ¿Qué era lo que tenía Jesús? 7 ¿qué? Estrellas. Es interesante. Jesús tenía a su diestra, es decir, a su mano derecha, 7 ¿qué? Estrellas. ¿Qué significa eso? Si ustedes leen en el versículo 20, ¿qué significa las estrellas? Apocalipsis 1:20 dice que las estrellas son los ¿qué? Los ángeles de las 7 ¿qué? Iglesias. Escucha bien. En otras palabras, si Jesús tenía 7 estrellas, en otras palabras, Él tenía en su mano derecha a 7 ¿qué? Ángeles. ¿Pero qué significa eso? ¿Acaso Jesús está sosteniendo 7 ángeles literales? Vamos a ver. Si ustedes leen el capítulo 2, el versículo 1, nos dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Si leen el versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y sucesivamente. En otras palabras, en cada iglesia había un ángel que había de recibir las cartas enviadas ¿por quién? Por Juan. Y esos ángeles no eran los ángeles literales, sino los ancianos, los líderes de la iglesia, quienes habían de recibir la carta y leerla delante de ¿qué? De la congregación. Se está refiriendo al liderazgo de la iglesia. Y el hecho de que Jesús tenga las estrellas en sus manos significa que Él está al control del liderazgo de su iglesia. Que muchos querían destruir a Juan, y Juan estaba preocupado: ¿qué será de mí cuando yo muera? Jesús le estaba diciendo:
yo soy el que lidero la iglesia. Y aunque en la iglesia adventista hayas grupos disidentes, y aunque en la iglesia adventista hayas fallas, y haya líderes que quizás que fallamos, y haya desfeto y todo eso, pero al final Dios está dirigiendo esta iglesia. Y aunque hay muchos que quieran destruirla y quieran dividirla, ¿cierto? Jesús está al control. Y por más que la iglesia esté débil, jamás caerá, porque Cristo dirige el liderazgo de esta iglesia. No es fácil. Más de 20 millones de miembros alrededor del mundo. Por muchos años, ya tenemos casi 160 años, 167 años de existencia como congregación mundial, como organización. Y no es fácil dirigir esa iglesia, 20 millones de personas, y que la iglesia se mantenga unida en un mismo sentir, no es fácil. Eso indica que el Espíritu de Dios está en medio de ese pueblo, dirigiendo a esa iglesia. Dirigiendo a su pueblo. Y Juan recibió esta carta y es un mensaje, y mira, y eso está cumplido, porque a través de la Edad Media y a través de los siglos, esas iglesias fueron iglesias reales en el primer siglo, pero cada una de esas iglesias representa los diferentes periodos que ha tenido que enfrentar el pueblo de Dios desde el primer siglo hasta la segunda venida de Jesús. Y en medio de ese periodo del cristianismo, el enemigo ha tratado de destruir a la iglesia, destruir la Biblia, en la edad oscura, esconder la verdad, pero al final Cristo triunfa porque Él está dirigiendo a su pueblo. Y en estos últimos días, Él ha levantado un pueblo para poder restablecer la verdad y mantenerla delante del mundo. Y Él guiará a ese pueblo hasta la Canaán celestial. ¿Lo creemos? Claro que sí. Él dirigirá a esta iglesia. Y hay un dato interesante, hermanos. Las estrellas, o sea, las imágenes que aparecen en Apocalipsis no aparecen porque fue interés del autor a colocarla allí, no. O fue interés de Dios como para impresionar, no. Las imágenes que aparecen allí eran imágenes conocidas y querían transmitir un mensaje. Las estrellas, en la antigua Grecia, indicaba que conducían el futuro del ser humano. Esa era la mitología que aún existe en la actualidad, que leen el horóscopo, cierto, que cada uno dice si es Aries, si es esto y lo otro, ¿no? Indicando como si mi destino, mi futuro dependiera de las estrellas. Eso ya se creía en los tiempos de la antigüedad. Y Jesús usó esta imagen para dar a conocer algo. Si los hombres creían que las estrellas conducían su destino, ¿qué significa el hecho de que las estrellas están en las manos de Dios? Que el que conduce el destino realmente es ¿quién? Dios. Que nuestro destino no está seguro en los astros, que nuestra vida no está segura en los planos de los seres humanos, o en la seguridad que podemos colocar en nuestra casa o en las cámaras. Nuestra vida, nuestro destino están seguros en las manos de Jesús. Y hay un dato muy interesante que está en Juan capítulo 10. Sin cerrar Apocalipsis, vamos a salir el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, el versículo 27 y 28. Después volvemos a Apocalipsis. San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo ¿qué? Las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? ¿Qué significa el hecho que estamos en las manos de Jesús según la promesa que está en Juan? Que jamás vamos a perecer, ni tampoco seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de ¿quién? De Jesús. Ese texto, al igual que Apocalipsis 1, 16, nuestra vida está siempre segura en las manos de Jesús. Y ahí promete que si estamos en las manos de Jesús y escuchamos su voz como ovejas obedientes, dice, nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Aunque venga el león, cierto, rugiente, y aunque venga el dragón con su gran ira, Satanás, para destruirnos y quiera lastimarnos,
Jesús nos garantiza que tu vida jamás va a ser arrebatada cuando tú estás en sus manos. Estaremos seguros. No hay lugar más seguro en nuestras vidas cristianas que estar en las manos de Jesús. Que Él pueda dirigir a esta iglesia, que Él pueda dirigir mi vida, que Él pueda dirigir el hogar. Porque si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardare la casa, en vano trabajan los que la edifican y los que la pelan. Si tu familia, si tus hijos no están en las manos de Jesús, alguien los va a destruir. Si no nos entregamos completamente bajo la dirección de Dios, que cada decisión que tomemos en nuestra vida, coloquemos a Dios en el primer lugar para que Él dirija nuestros asuntos, seremos lastimados y vamos a fracasar, a menos de que nos entreguemos bajo la dirección y la conducción de Él. Y Juan lo sabía. Y Juan se sintió seguro y Jesús puso su mano sobre su hombro. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús cuando puso su mano sobre sus hombros? Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dijo? Versículo 17, cuando puso su mano sobre él, ¿qué le dijo? Versículo 17, ¿qué le dijo? No temas. ¿Por qué? Yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el posterior. Esas palabras, ¿qué significa? ¿Por qué Jesús le dice a Juan, yo soy el primero y el posterior? ¿Qué significan las palabras ser el primero y el postrero? Vamos a ir a Isaías capítulo 44 y el versículo 6. Isaías capítulo 44 y el versículo ¿qué? 6. Vamos a ver qué significa, qué implica la expresión primero y el postrero. Nos dice la palabra de Dios, versículo 6. Así ha dicho Jehová, Rey de ¿qué? De Israel. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy ¿qué? El postrero. Y fuera de mí no hay ¿qué? Dios. En el contexto de la expresión, yo soy el primero y el postrero, ¿cómo se presenta Dios en las primeras partes de ese versículo? ¿Como qué? Como un ¿qué? Redentor. Es lo que él dice en el versículo 6. Rey de Israel, su ¿qué? Redentor. En otras palabras, primero y postrero destaca a Dios como nuestro Redentor. Y cuando Juan escucha las palabras, yo soy el primero y el postrero, Jesús le estaba queriendo decir, yo soy tu ¿qué? Redentor. Yo soy tu Salvador. Y hay algo más. Isaías 48, versículos 12 y 13, donde aparece otra vez la palabra primero y postrero. Versículos 12 y 13, Isaías 48 dice, óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también ¿qué? El último, el postrero. Mi mano fundó también ¿qué? La tierra. Mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo que yo comparecieron juntos. ¿Cómo se presenta a Dios aquí? En Isaías 44:6 se presenta como Redentor. ¿Y cómo se presenta a Dios en Isaías 48:2 y 13? ¿Como qué? Como Creador. En otras palabras, que el que está con Juan y el que está con nosotros no es nada menos ni nadie más que nuestro Redentor y nuestro Creador. Es nuestro Dios el que sostiene el universo con su mano. Y si Él es capaz de sostener el universo, sostendrá nuestra vida en medio de las luchas y las pruebas de esta vida. Que no estamos solos, que el que está con nosotros es el poderoso Rey de Israel. Esas promesas, hermano, son de consuelo en medio de nuestras luchas y dificultades. Que cuando enfrentemos la soledad, que cuando haya lágrimas en nuestros ojos y haya desesperación y no haya esperanza, podamos levantar las manos al cielo y poder tener la seguridad que no estamos solos, que hay un Dios creador del universo que está con nosotros, pero que hay un Dios que dio su vida para redimirnos y que valgo mucho para Él, y que Él nunca me abandonará y nunca me dejará solo.
Y creer en eso, hermano, es el mejor remedio contra la desesperanza y el desánimo. Confiar plenamente en la dirección y en las promesas de Dios. Para ir terminando, en Apocalipsis 1, no hemos salido de Apocalipsis, ¿cierto? 1. En Apocalipsis 1, Juan se encontraba solo. Todos los demás apóstoles ya habían, ¿qué? Muerto. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a pasar con él? Pero Jesús le dice algo en el versículo 18. Él dice, no te preocupes, Juan, yo soy el que ¿qué? El que vive. Yo estuve muerto, pero yo estoy ¿qué? Vivo. Hermano, el que está con nosotros no es un Dios muerto, es un Dios ¿qué? Vivo. Y si Él vive, yo también ¿qué? Viviré. Amén. Y Jesús le dice a Juan, mira, todos han muerto, pero no te preocupes, yo soy el que vivo. Y si vivo, yo tengo el control de la muerte porque tengo la llave de ¿qué dice allí? ¿Las llaves de qué? Del Hades. En otras palabras, tengo el poder de resucitar a tus compañeros. Tengo el poder de devolverle a tus hijos, de devolverle a tus hijas, a tus seres amados. Yo tengo el poder de la resurrección. En otras palabras, Jesús está respondiendo a cada interrogante de Juan. Y Jesús puede responder a cada interrogante de nosotros. La muerte nos arrebata, Jesús tiene el poder de la resurrección. Él es la vida. Estamos tristes y nos sentimos solos, Jesús nos promete que está con nosotros. No sabemos qué hacer, Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo ¿dónde? En el cielo. La iglesia a veces tiene problemas, Jesús al final está dirigiendo a esa iglesia. Y aunque el enemigo quiera destruirla, Él está con nosotros. Esa es la esperanza que está en Apocalipsis capítulo 1. Así que aparte de esas imágenes, en otra palabra, Apocalipsis nos introduce a un Dios, a un Cristo redentor, creador, a un Cristo salvador, que nos garantiza su compañía y no estaremos solos. Amén. Y otra cosa más. Juan lo que más anhelaba era ver a quién, a Jesús por segunda vez. Porque le dice, vendré otra ¿qué? Otra vez. No os dejaré huérfano. No van a estar solos. Pero Juan anhelaba mirar a quién, a Jesús volver por segunda vez. Por cierto, en Apocalipsis 1 se habla más de la segunda venida de Jesús que en otro libro. Solamente el versículo 7, capítulo 1, ahí dice, he aquí que viene ¿qué? En las nubes y todo ojo ¿qué? Le verá. ¿De qué acontecimiento está hablando? De la segunda venida de Jesús. Y se lee en el versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de ¿qué? De venir. ¿A qué evento se está refiriendo? A la segunda venida de Cristo. Y si ustedes siguen leyendo un poco más adelante, está repitiendo lo mismo. Yo soy el que ha de venir. Y cuando Jesús le garantiza, cuando Jesús ya le termina de revelar todos los misterios del Apocalipsis, ¿cuál es la promesa que Jesús le hace a Juan? Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Y ahí vamos a terminar con ese texto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ¿qué dice? Ciertamente vengo aquí en breve. ¿Y cuál es la respuesta de Juan? ¿Cómo responde Juan? Amén. Ven, Señor Jesús. Era el anhelo de Juan de ver a Jesús venir por segunda vez. Y no importa las tribulaciones, no importa las privaciones, no importa si estaba siendo atribulado por su palabra, lo que más él deseaba era encontrarse con su Salvador. Hermanos, la esperanza de la segunda venida de Jesús es el mejor antídoto para nosotros levantarnos y seguir en la vida cristiana. Que aunque padezcamos, aunque haya necesidades y aunque haya personas que se burlen de nosotros, aún de nuestras propias familias, nos critique por el hecho de ser cristianos, nosotros podamos alentarnos. Yo sé que mi Redentor vive y que Él viene por mí por segunda vez. Yo sé que Él está conmigo.
No hay nadie más que te pueda dar las más grandiosísimas promesas que nuestro Salvador Jesús. No hay nadie más que te ofrezca todo lo que tú necesitas como Él lo hace. Y si Él promete estar con nosotros todos los días, y si Él está anhelando venir por segunda vez, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estará nuestra vida? ¿Estamos anhelando la segunda venida de Jesús como lo anhelaba el apóstol Juan? ¿Estamos siendo alentados por esas hermosas promesas como Él fue alentado? Así que la próxima vez cuando nos encontremos solos y desanimados, leamos Apocalipsis capítulo ¿qué? 1, porque allí vamos a conocer a Cristo como nuestro ¿qué? Como nuestro Redentor. ¿Qué otra cosa? Como nuestro Creador, como nuestro ¿qué? Sumo ¿qué? Sacerdote, como el que dirige nuestro ¿qué? Nuestro destino, como el que está en medio de ¿quién? De nosotros. Así que hermano, no estamos solos, Dios está contigo. Siga adelante, porque vale la pena amar a nuestro Salvador. Y alistémonos y deseamos como Juan, amén. Ven, Señor Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. El culto de esta mañana y comenzar otras actividades en honor al único que merece adoración, que es Cristo Jesús, vamos a entonar el himno 401 que se titula Eterna Roca es mi Jesús. Por favor, ponerse de pie.